Aquella noche tuve un sueño horrible. Me veía siendo perseguido por algo que no podía ver, algo terrible que me causaba un miedo indescriptible. Corría por las calles de mi ciudad y después me adentraba en los bosques cercanos, solo para tropezar y quedar colgado de un risco que bordeaba el río. Recuerdo la angustia de estar a punto de caer, mientras risas horribles resonaban a mi alrededor. Estaba seguro de que iba a morir. El sueño se sentía tan real que parecía que, si mis fuerzas hubieran fallado en ese instante, la caída habría sido fatal incluso en el mundo real. Pero de pronto, alguien me tomó de la mano y me ayudó a volver a tierra firme. Era Ismael, mi mejor amigo. Verlo ahí me llenaba de paz en medio del caos de aquella pesadilla. No te preocupes, Daniel, vas a estar bien, me dijo Ismael antes de alejarse en la densidad del bosque, llevándose consigo aquella presencia que me perseguía. Desperté a las 9 de la mañana de un sábado. Aunque había dormido casi 9 horas, me sentía agotado, como si no hubiera descansado en absoluto. Al abrir la ventana, vi que en la calle había varias patrullas y mis vecinos estaban afuera, visiblemente angustiados. Mi madre hablaba con Sandra, la vecina de al lado, y todas las miradas apuntaban a la casa de la señora Marta. Me quedé paralizado. Unos minutos después, mi madre se acercó y me explicó lo que sucedía. No encontraban a Ismael. Al parecer, cerca de las 5 de la mañana, sus padres escucharon ruidos en su habitación, como si estuviera forcejeando con alguien. Pero cuando fueron a ver, la recámara estaba vacía. La cama aún estaba tibia, la ventana abierta, pero Ismael no estaba. Su padre, pensando que había salido por la ventana, revisó el jardín, pero las rosas que bordeaban la reja estaban intactas. Sin saber qué más hacer, salió a buscarlo en el coche, recorriendo cada lugar donde Ismael podría estar, mi casa, el gimnasio, el parque, el callejón junto a la cafetería y, finalmente, la entrada del bosque. Allí, encontró un viejo palo de madera marcando el camino hacia la espesura, algo que antes no había notado. El hombre se adentró en el bosque y, tras unos metros, juró escuchar las hojas crujir como si alguien estuviera corriendo. Gritó el nombre de Ismael y, por un momento, creyó escuchar una respuesta ahogada. Pero luego, silencio. Avanzó hasta el risco junto al río, pero no halló rastro de su hijo. Sin más opciones, volvió a casa, con la esperanza de que Ismael hubiera regresado, pero no fue así. La policía llegó poco después. Revisaron la casa y el bosque, donde encontraron una pulsera de cuentas que pertenecía a Ismael. Al enterarme, sentí una mezcla de desesperación y tristeza. De algún modo, supe que no lo encontraría. Aquella despedida en el sueño no podía ser una coincidencia. Pronto, la policía me interrogó, preguntándome si Ismael tenía enemigos, si había sido amenazado o si habíamos notado algo extraño. Les dije que no, aunque en realidad habíamos vivido cosas extrañas últimamente, cosas difíciles de explicar. Entonces, una oficial interrumpió, entregándole al comandante la mochila de Ismael, que había sido encontrada cerca del risco junto al río. Dentro, solo había una libreta. Aunque Ismael solía llenarla de dibujos y notas, esta estaba prácticamente vacía, salvo por una palabra repetida, espantapájaros. Las siguientes páginas tenían dibujos oscuros, con un espantapájaros hecho de saco, con ojos de botones grandes y extraños, casi como manchas de sangre seca. Me preguntaron si sabía lo que significaba, y aunque dudaba de que me creyeran, empecé a contar la historia del espantapájaros. Semanas antes, en una tarde de otoño, Ismael y yo pasamos por la entrada del bosque y vimos al espantapájaros por primera vez. Era viejo, descuidado, con una camisa rota y un sombrero descolorido que apenas cubría su cabeza de saco. Los botones de sus ojos tenían un color marrón rojizo, como sangre seca. Siempre siendo el más atrevido, Ismael se acercó y, con una sonrisa, le dio un golpe al espantapájaros, casi desprendiendo su cabeza. Nos reímos al ver cómo la cabeza colgaba, pero, desde ese día, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Esa noche, después de escuchar mi historia, los oficiales se miraron entre sí.
Sabía que no me creerían, pero yo estaba seguro de que aquello no era una simple coincidencia. La desaparición de Ismael estaba relacionada con el espantapájaros de una manera que nadie podía entender. Deja tu comentario sobre lo que más te ha aterrorizado, y recuerda, las tinieblas nunca perdonan. No dejes que te absorban. Suscríbete para más historias oscuras.